Muy buenas y bienvenidos una vez más a esta serie de guías para el nuevo sistema, para aprender cómo jugar y todo eso. En este caso nos vamos a especializar en las clases del sistema y demás. Además, como la segunda temporada está a la vuelta de la esquina, quedan de hecho 3 días de temporada, a día de hoy que estoy grabando esto el día 22, vamos a cubrir ya directamente las subclases nuevas que se vienen para cada una de las clases y así ya pues 2 por 1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a irnos al apartado de Compendium, clases y subclases, obviamente. Y vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de qué es lo que compone una clase, ¿vale? ¿Qué define una clase? Ya lo hemos hecho previamente, pero por si acaso vamos a hacer un pequeño repaso aquí. Bien, como dijimos, las clases pueden ser de dos tipos, marciales o mágicas. Si son marciales, gastarán energía, si son mágicas, gastarán maná. Recordad que la energía y el maná son los recursos que se usan en este juego, básicamente. Y las clases mágicas empiezan con 0 de maná y regeneran 2 al comienzo de cada uno de sus turnos. Y las clases marciales empiezan con toda la energía y regeneran 1. Por lo tanto, pues obviamente, idílicamente, las clases mágicas escalarán mejor que las marciales conforme más se alargue la batalla, ¿vale? Por el tema de los recursos solamente. Que luego la identidad de la clase sea otra, pero eso ya depende. Y ya por último, las clases pueden ser además pesadas, medianas o ligeras por el tipo de armadura que llevan. Si son ligeras tendrán 1 de escudo base, si son medianas 2 y si son pesadas 3. Si son pesadas además del escudo base que tengan, también tendrán -6 a la iniciativa por ser pesadas, ser medianas te dará -3 a la iniciativa y ser ligeras te dará -0. Es decir, tu tirada no se verá afectada por tu armadura. Poco más, ¿vale? Eso es un poquito lo que comporta en sí, estadísticamente hablando, el tipo y todo eso de una clase. Además, ya dijimos también que las clases se diferencian por identidades y arquetipos. Es decir, una clase lo que hace es completar un rol específico dentro del combate. Que puede ser que eso significa que solo pueda hacer eso. No, por ejemplo el tanque, en este caso el protector, no solo se dedica a proteger, ¿vale? O sea, también puedes hacer daño con él, pero lo que mejor va a hacer es proteger, ¿de acuerdo? Pues un poquito eso. Obviamente también eso significa que no hay solamente un tipo de, por ejemplo, apoyo, ¿vale? El rol de apoyo, ya está, y solo hay uno, no, hay más tipos de apoyos, pero el cómo lo hacen, ¿vale? El cómo desempeñan su rol también es en parte lo importante, la identidad, como hemos dicho, no solo el rol, sino la identidad de la clase. Eso por la parte de la clase, además siempre tendrán una pasiva y 2 habilidades narrativas que no se usarán en combate normalmente, que van a estar siempre disponibles independientemente de la subclase que lleves equipada. Y las subclases lo que hacen es determinar las habilidades de combate. Como ya dijimos en pasadas guías, las habilidades de combate, o sea, las subclases, también vienen definidas por el arma que llevas equipada. Entonces, tú puedes cambiar de arma en cualquier momento si estás en una situación social o narrativa, no hay problema, porque tampoco afecta demasiado. Pero si estás en combate, sí es importante. Y tú puedes cambiar de arma una vez por turno sin gastar ningún tipo de recurso, ¿vale? No te requiere acciones, no te requiere nada. Pero hay un limitante y es que cuando tú cambias de armas para cambiar de subclase, tu turno termina instantáneamente. Por eso no podéis hacer, por ejemplo, con el escaramuzador, pues sois un explorador, ¿vale? Y decís, disparo con el arco y cambio de armas a dagas y me muevo y ataco. No, no puedes, ¿vale? Porque al cambiar de su clase, tu turno habría terminado instantáneamente. Eso por la parte de las subclases. Y obviamente las habilidades de estas subclases son las que definen cómo te vas a comportar, cómo vas a desempeñar ese rol que se supone que debes de hacer en el combate. ¿De acuerdo? Cada una se defiende mejor de una forma u otra, pero bueno, básicamente lo que hacen es cumplir el mismo rol de formas distintas. Y ya está. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de todas las subclases del sistema, ¿de acuerdo? Más o menos por encima, no las vamos a leer porque no considero que sea necesario. Si queréis ver todas las habilidades en detalle, las podéis ver vosotros mismos, no por nada, sino porque si no al final lo que hacemos es leer y no tiene demasiada gracia, ¿no? Creo que un poco la parte de estas guías es que sean dinámicas y rápidas, entonces bueno. Como dijimos ya anteriormente, los escaramuzadores son los especialistas en hacer daño en ciertas situaciones. Es decir, sus habilidades normalmente suelen definir daño. Pero no un daño porque sí. Ese daño de normal puede no ser el mejor del mundo, pero si se cumplen ciertas situaciones,
ahí es cuando se amplifica muchísimo el daño, ¿de acuerdo? Con picos muy tochos. Entonces, obviamente tenemos que ser lo suficiente pillos, lo suficientemente inteligentes también, como para forzar esas situaciones. Tenemos herramientas, pero también tenemos que forzarlas para que se cumplan esas situaciones y por lo tanto nuestras habilidades exploten más y mejor, ¿vale? Por lo tanto, tenemos al explorador. El explorador es el especialista a distancia del escaramuzador. Básicamente se dedica a, con un arco, disparar a todo el mundo, hacer que reboten sus flechas contra las paredes y por lo tanto como perforas, pues le impactas una vez, rebota contra la pared, impacta otra vez, etcétera, etcétera. Y lo interesante además es alinear a los enemigos para que impactemos varias veces según vaya viniendo la flecha, ¿de acuerdo? Haciendo que obviamente tengamos un daño mucho superior. También aplicamos condiciones como el tema del envenenamiento, ¿de acuerdo? O sea que hacemos bastantes cositas. Las condiciones en sí no son el principal fuerte del escaramuzador porque no aplica tantas, sino que es más bien que se aprovecha de que los enemigos sufran condiciones, ¿de acuerdo? Porque puede ser que ampliemos nuestro daño. En este caso el explorador en sí no amplifica su daño por condiciones, sino que, bueno, aplica condiciones que al final van haciendo un daño residual que está bastante bien. Pero lo más importante es el tema del posicionamiento con el explorador, es súper importante. El ladrón. El ladrón es, por así decirlo, ese típico rol de pícaro de volvernos invisibles, pegarle al enemigo cuando está distraído, derribarle, aprovecharnos de que está derribado y por lo tanto tenemos ventaja para impactarle, etcétera, etcétera. Asegurarnos impactos si el enemigo está derribado, o sea, 1000 cosas, ¿vale? Básicamente, hacerle la vida imposible al enemigo desde cerca sin que nos vean. El típico rol de asesino de todo el mundo, de todos los sistemas, ¿de acuerdo? Pues eso, obviamente nos podemos volver invisible con el paso sombrío, etcétera, etcétera. Además tenemos esta habilidad súper interesante que penetra armadura, ¿de acuerdo? O sea, atraviesa armadura. Por lo tanto, imaginemos un supuesto en un enemigo que tiene 1 de vida y 8 de armadura, 8 de escudo. Con que le hiciésemos un solo punto de daño con esta habilidad, ya está, ya valió. ¿Vale? Porque lo que define si un enemigo está derribado o no, no es que tenga 800 de armadura, sino cuánta vida le queda. Si le queda 0 de vida, ya está, ¿de acuerdo? Ya da igual, es indiferente la cantidad de vida de escudo que tenga. Así que, interesante. Puede trivializar según que encuentros, ya me ha pasado alguna vez. Pero bueno, es para lo que está hecho. Y el duelista, por último, es la versión más ágil de los tres, ¿de acuerdo? Es una subclase que se dedica más a esos dashes típicos entre un ataque y otro, hacer parries, hacer según qué cosas, repetir algunas habilidades si estas aciertan con un dash. Entonces, básicamente nos podemos mover muchísimo, tenemos muchísima agilidad con el duelista, además de forzar ciertas situaciones en las que el enemigo se vea sobrepasado por números, por simple y puro posicionamiento, ¿de acuerdo? Porque nos movemos tanto que es, bueno, ridículo. hay algunos enemigos que no nos pueden seguir el ritmo por la cantidad de movimiento que conllevan nuestras habilidades. Simple y llanamente por atacar, en muchos casos nos vamos a mover, así que está muy pero que muy bien. Una de las habilidades que mejor define al duelista básicamente es tajo de tiempo, que nos hace cargar hasta 15 pies realizando un ataque con el que atacas a un enemigo. Si el enemigo tiene provocado, le acertamos automáticamente. Si no tiene provocado, se lo aplicamos si le infligimos daño. Entonces, obviamente, está bastante bien. Recordad que provocado al final lo que hace es que forzamos al enemigo a atacarnos a nosotros. Y eso, a lo mejor para un escaramuzador podría estar mal, pero en este caso se puede aprovechar con riposte, que hace que si un enemigo provocado nos ataca, nosotros les hacemos un ataque que acierta directamente antes de que ellos puedan atacarnos, lo cual está pues muy poderoso. Entonces, bueno, tenéis un montón de herramientas, un montón de cositas con las que destrozar a vuestros enemigos. En muchos casos, como dice en la definición, antes de que se conviertan en un problema o incluso rematar a los que se resisten en sucumbir. Así que muy poderoso el escaramuzador, como cualquier clase, pero bueno, súper tochillo. El controlador, ya dijimos que era el especialista en daño continuado, ¿de acuerdo? A lo largo del tiempo, no por condiciones, sino por daño normalmente plano. Y todos los turnos es muy probable que el controlador consiga hacer un puntito de daño, 2 puntitos de daño. A lo mejor sus
output de daño no son tan bestias, no tienen picos tan fuertes como el escaramuzador, pero son mucho más consistentes, mucho más seguros. Entonces, bueno. Además de que tienen la pasiva esta, que por cierto no hemos leído a la de escaramuzador, que es básicamente que el terreno difícil no nos afecta, lo cual es maravilloso porque nos permite tener mucha movilidad, mucho más libertad a la hora de movernos. El controlador lo que tiene a diferencia es que cuando realizamos un hechizo tiramos un D20 y si sacamos 11 o más no gastamos mana, lo cual está muy bien porque además eso nos permite alimentar más esa capacidad de tirar habilidades, ¿vale? Está súper bien. Bueno, tenemos al mago, que es el típico DPS mágico de muchísimos otros sistemas, el más versátil de todos, ¿de acuerdo? Con incluso proyectiles mágicos que pues aciertan automáticamente y hacemos un D4 con cada uno de ellos. Tendríamos que sacar 4 en esa tirada con el D4, pero si tiramos pues unos cuantos, lanzamos un D4 de proyectiles de daños mágicos que impactan automáticamente e infligen cada uno un D4, por lo tanto es bastante probable que al menos un puntito de daño saquemos con esa habilidad. Lo he dicho, no son cantidades de daño súper exorbitadas, pero son seguras, que es lo importante. Es en lo que se especializa el controlador. El arcanista en este caso sería el que pone sellos, ¿de acuerdo? Esos sellos que explotan conforme los enemigos entran en contacto, pues eso sería. Y además puede relocalizar esos sellos en caso de que derroten a algún enemigo y demás. Por lo tanto, puede tener muchísimo control de mapa con el arcanista. La verdad es que es bastante poderoso, decidiendo dónde se va a pelear y de qué forma, porque hace según qué habilidades que pueden ser muy disruptivas. Y ya por último, el astrónomo, que es el especialista en daños repartidos hacia los aliados, porque él invoca 3 rocas. Esas rocas al comienzo de vuestro turno hacen un D4, si no recuerdo mal. Un D4, sí. Un D4 de daño cada una de ellas al comienzo de vuestro turno, pero es que además vosotros podéis repartir esas rocas con vuestros aliados, de forma que en lugar de hacer un D4 al comienzo de vuestro turno, cada una haga un D4 al comienzo de los respectivos aliados a los que se las hayáis puesto, ¿de acuerdo? Y no tiene límite, por lo tanto podéis ponerle las 3 rocas al mismo aliado en caso de que lo consideréis así. Podéis dejaros una a vosotros, otra a otro aliado y otra a otro para así repartir un poquito mejor el daño, etc. Podéis además devolveros la roca haciendo daño sobre los enemigos a los que pasa esa roca desde el núcleo del objetivo de vuestros aliados hacia vuestro núcleo que sois vosotros, por lo tanto una línea recta. Todo lo que pille por ahí vais a hacerle daño, etcétera, etcétera, ¿vale? Y obviamente su habilidad definitiva es la más poderosa de todas, que hace que todas las rocas, estén donde estén, vuelvan a vosotros y por cada 20 pies que hayan recorrido hagan más daño. Por lo tanto, pues obviamente podéis crear una muy buena torta. Pero, de nuevo, lo más interesante del astrónomo es ese daño pasivo todos los turnos que podéis conseguir. Recordad, por cierto, que las habilidades en sí no se cancelan, a no ser que lo indiquen, cuando cambiéis de su clase, ¿vale? O sea, vosotros podríais como controlador ser astrónomo, invocar las rocas y cambiar al arcanista o al mago y seguir con vuestras habilidades de astrónomo activas, ¿de acuerdo? O sea, eso no hay limitante, a no ser que a la habilidad lo especifique, no hay limitante y por ahora no hay ninguna, así que para que lo sepáis. El luchador ya dijimos que era la clase más independiente, la clase más autosuficiente de todo el sistema, y es así, ¿de acuerdo? Como dice la definición, solitarios y feroces, los luchadores son famosos no por sus capacidades de cooperación, sino por representar una amenaza más que importante por sí solos. Tienen recursos para mantenerse con vida o rebajar la amenaza de sus contendientes. Y es así, la verdad que son muy poderosos. De pasiva tienen la primera vez que derrotes a un enemigo en cada ronda ganas una acción adicional hasta el final de tu turno, lo cual pues está bastante bien, porque nos permite una economía de turnos bastante poderosa, además de recompensarnos con literalmente para lo que fuimos creados, que es machacar machacar en los cráneos de nuestros enemigos. Está muy bien. Como subclases tenemos el guerrero, el artista marcial y el bárbaro. El guerrero es el más versátil de todos. Va a pasar bastante con todas las subclases, ¿de acuerdo? El primero suele ser el más, no plano, sino más sencillote de entender pues a lo que se dedica y cómo lo hace, ¿de acuerdo? En este caso el guerrero pues es bastante planito. Es un guerrero que hace pues, su típico ataque en cono, ataque de oportunidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Que si hace una carga y le pega a un enemigo que además lo provoca, o sea, lo derriba, etcétera, ¿vale? O sea, tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de todo. Además, su ulti es el típico multiataque
que básicamente realizamos tantos golpes al objetivo como energía hayamos gastado. Y si obviamente lo gastamos cuando tenemos 5 de energía, pues vamos a pegar 5 zambombazos tan grandes como mi brazo, lo cual está bastante bien. Así que, pues bueno, bastante Uchi. El artista marcial, en cambio, empieza a complicar las cosas y hace que tengamos que jugar prácticamente a un juego de lucha. ¿A qué me refiero con esto? A que el artista marcial lo que hace son combos. Combos y combos y combos y combos sobre los combos de los combos para terminar en un combo final que convea el suelo con cualquiera de las articulaciones del desgraciado que se nos ponga delante. Básicamente, combos. Es un poco la identidad de la subclase, ¿de acuerdo? Habilidades que nos habilitan otras habilidades que se potencian porque hemos conseguido hacer esto y por lo tanto el enemigo está de esta forma, así que nos permite hacer la siguiente habilidad gratis, etcétera, ¿vale? O sea, el artista marcial es, para mí, la subclase más complicada del luchador, pero recompensa mucho, porque una vez que sabemos hacer bien los combos y obviamente los dados acompañan, porque al final también dependemos de la suerte en parte, podemos hacer un destrozo en un turno que no tiene sentido, ¿vale? Así que bastante bien. Y el bárbaro, por último, es el que se dedica, obviamente, a entrar en rabia, en la condición de rabia, y hacer que sus habilidades, bueno, hagan unas cantidades de daño inhumanas. De hecho, la habilidad del bárbaro, una de sus habilidades, si no recuerdo mal la segunda, es la habilidad que más daño puede hacer en todo el juego. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que requiere turnos para cargarla. Pero bueno, eso ya. También tenéis herramientas para facilitaros ligeramente que esa habilidad impacte, porque al final es una habilidad importante en la que os tenéis que quedar así durante unos cuantos turnos. Por lo tanto, tenéis alguna herramienta por ahí para ayudaros, para que no sea solamente un cono ahí pegado en el que estáis así mirando muy fuerte y muy intensamente a la persona a la que le queréis clavar una mata dragones que seguramente sea de 2 metros y pico de grande. Vale, así que bueno. Pues lo he dicho. Un poquito de todo. Seguimos, el protector. Los protectores, pues, no tiene mucha complejidad. Son los tanques, básicamente, del sistema. Lo que pasa es que son curiosos. Ahora veremos. La pasiva, sumas tu modificador de carisma a tus tiradas de fortaleza y de voluntad. Recordemos que para las condiciones principalmente se usa la tirada de fortaleza y la de voluntad. La de agilidad es más para temas de esquivar daños, en algunas habilidades que hagan daño directo y todo eso. Entonces, pues obviamente el protector va a ser bastante mejor aguantando condiciones de todo tipo más que otras clases. Ya solo con esto hace que sea bastante mejor aguantando el castigo. Pero además tenemos al paladín, al cruzado y al penitente. Cada uno cumple el rol, pero lo cumple de una forma bastante distinta, ¿de acuerdo? El paladín es el típico tanque. Es el típico tanque que se pone delante vuestra para recibir el daño por vosotros, para mitigar además el daño que vais a sufrir, etcétera, todo eso, ¿vale? Además tiene herramientas con las que aguantar más tiempo y todo eso. Y hacer CC, ¿vale? O sea, aplicar condiciones restrictivas para ayudaros a que los enemigos que sean problemáticos, que no sean tan problemáticos, ¿de acuerdo? También puede provocar, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es el típico tanque que cumple su rol perfectamente. El cruzado, en cambio, es un tanque ofensivo. Sí, hace las de tanque, pero no te creas que se va a quedar detrás esperando a que el enemigo ataque para ponerse delante con un escudito. Una mierda. Básicamente lo que va a hacer el cruzado es saltar a por los enemigos, destrozarlos y de vez en cuando encargarse de que el daño que realmente vaya a ser importante, mitigarlo. Pero no va a estar pendiente 24/7 de sus aliados para protegerles todo el rato. Porque si no, no le saca rentabilidad, ¿de acuerdo? O sea, el cruzado tiene que pegar. Y algunos ataques que vayan a ser mucho más devastadores, eso sí, protegerlos, pero con un costo bastante elevado, ¿vale? O sea, básicamente los cruzados aplican égida, que es lo que mitiga completamente una fuente de daño que vayáis a sufrir. Por lo tanto, obviamente, es mejor cuando los enemigos pegan poco, pero muy duro. Y el penitente, por último, es vuestro tanque también, pero especializado en las condiciones.
para que si los enemigos se dedican a esparcir un montonazo de condiciones, aplicaros muchas restricciones, debilitaciones, etcétera, etcétera, el penitente las absorberá por vosotros, ¿vale? Será como ese pilar al que le vaya toda la mierda para que el equipo pueda seguir funcionando libremente mejor, ¿de acuerdo? Además, el penitente se puede aplicar coraje, lo cual le viene muy bien porque coraje te hace inmune mientras te dure a las condiciones restrictivas, por lo tanto obviamente está bastante bien. Y bueno, eso es un poquito por ahora lo que tenéis de protectores, que no está nada mal, tenéis un poquito para todo. Los invocadores, recordemos que son la clase más flexible de todo el juego porque la identidad que tienen es que tienen que tener invocaciones activas. Por lo tanto, esas invocaciones ellos tienen que decirles normalmente qué es lo que hacen porque las invocaciones de por sí no suelen hacer nada. Además de eso, tienen que ser flexibles, ¿vale? Tienen que poder hacer un poquito de todo. Y eso se ve bastante reflejado en la identidad de la clase. De modo que tenemos al druida, el monje y el chamán. Y de pasiva tenemos, puedes hablar fluidamente con plantas y animales. Esto en combate no nos ayuda tanto. Puede ser que sí, pero normalmente no nos ayudará tanto y nos ayudará más de forma narrativa. Pero bueno, las subclases que tenemos son el druida, que podemos invocar un oso, que está bastante bien como animal compañero, al que además nos podemos montar, o sea, como si fuera una especie de montura súper súper interesante. Tenemos la capacidad de saltar súper alto. Tenemos una ulti que lo que hace es potenciar muchísimo a un aliado. No tiene por qué ser además un jugador, puede ser al mismo oso. O podemos empequeñecer y joder bastante a un enemigo, ¿vale? Tenemos esa doble posibilidad. Llamada polimorfia, si no recuerdo mal. Sobrecrecimiento, ¿vale? Sobrecrecimiento, ¿vale? Nos permite hacer que un aliado sea mucho más poderoso o un enemigo mucho más débil. Entonces, tenemos un poco todas las posibilidades, básicamente. Además, podemos crear muros que nos permiten encerrar a los enemigos más problemáticos para aislarlos durante un turnito o dos. O a lo mejor dividir el campo de batalla para, si nos vienen una horda, pues enfrentarnos a unos poquitos y luego a los siguientes, etcétera, ¿vale? O sea, tenemos muchas posibilidades. El monje va más, por stances, por posturas. Tenemos 4 posturas, si no recuerdo mal, sí. Que puedes cambiar a la que más necesites en la situación que quieras. Tenemos una postura para ser más tanques, una postura para regenerar vida, que nos da la... Sí, básicamente tenemos la postura del oso, regeneramos vida, bueno, escudo, perdón, la postura del tigre, aumentamos nuestra dificultad de acierto en 2, postura del dragón, tiramos más 2 a las tiradas de daño, bastante bien, y la postura del cisne aumentamos nuestro movimiento en 15 pies. Entonces, bueno, tenemos posturas para un poco lo que necesitemos en cualquier situación y ya vamos cambiando a una postura u otra según necesitemos. Además tenemos la reacción, que está bastante bien, que hace que si llevamos de forma exitosa una habilidad estando en una postura, podemos cambiar de postura y además obtenemos Ki. Recordad que Ki básicamente lo que hace es que si recibimos un ataque, habilidad o hechizo y estamos a rango de ataque, podemos devolver un ataque haciendo un D4, ¿vale? Un pequeño pop, una pequeña leche, que no es muy fuerte, pero oye, está bien y es gratis. Así que no está nada mal. O sea, no solo cambiamos de postura, sino que además hacemos un pequeño ataque. Que recordad que si cambiásemos al tigre no, al dragón tenemos más 2 el daño. Entonces sí, es un D4, pero es un D4 más 2. O sea, ¿vale? Que no es... Ah, bueno, pues es un D4. D4 más 2. Si cambiamos al dragón, o sea que hay un poquito de todo. Además, tenemos por último la postura del rey mono, que la conseguimos con la ulti, y esa ulti lo que hace es nos da todas las posturas a la vez, lo cual es bastante poderoso, ¿vale? Nos podemos volver en un raid boss bastante tochillo. Y el chamán por último, que se dedica a tótems, ¿vale? A poner tótems. Los tótems sí que hacen algo pasivamente al final de todos nuestros turnos, ¿de acuerdo? Podemos poner el tótem del sol o el tótem de la luna y cada uno tiene un efecto al final del turno, o un efecto ofensivo en el caso del tótem del sol o un efecto defensivo en el caso del tótem de la luna. Podemos estar cambiando el tótem todo el rato, ¿vale? También con la misma reacción. Un enemigo realiza un ataque o... Ah, no, esto no. ¿Qué era? Esta es. Mediante un corto ritual, el poder del tótem activo cambia, detonando el poder del nuevo tótem y encadenándose al aliado o enemigo más cercano al primer objetivo a 30 pies o menos. Bueno, eso ya es más... un poquito más complejo de explicar de lo que tal. Pero bueno, básicamente que tenemos un tótem, ese tótem va haciendo cosas.
al final de nuestro turno. Nosotros podemos forzar a cambiar ese tótem activando su poder para que se active al primer aliado o enemigo a 20 pies que encuentre y al siguiente enemigo o aliado que encuentre a 30 pies de ese primer objetivo, ¿vale? Con esta habilidad. Pero bueno, podemos hacer eso. También podemos activar un mini poder de ese tótem para que haga daño si es el del sol o ponga escudo si es el de la luna. Y además tenemos la ulti que invoca el tótem del eclipse, que pues obviamente, como ya viene siendo un poco costumbre, junta los dos tótems en uno y ese tótem tiene el poder de los dos sumados. Entonces, bueno, tenemos un poquito de todo. Podemos ser una especie de pseudo healer si lo necesitamos. También podemos hacer daño, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, el chamán es bastante versátil, la verdad, y puede cumplir perfectamente ambos roles. Está bastante bien. Bueno, seguimos con el artillero. El artillero, recordemos, los artilleros que son otra clase especializada en el daño, que escala mucho conforme va pasando el combate. ¿Por qué? Porque también su identidad es hacer invocaciones, pero en este caso las invocaciones del artillero son pasivas. Él no hace nada con ellas, él simplemente las invoca, o ella simplemente las invoca, y esas invocaciones hacen cosas, ¿vale? Pero él directamente no les comanda normalmente ni normalmente ni nada, no comanda a esas invocaciones. Entonces, bueno, como pasiva de clase tenemos que lleva siempre contigo un robot ayudante que puede levitar a la altura de tu cabeza. Eso de por sí, pues sin más, no hace mucho, pero bueno, en términos de rol y narrativa y demás, podemos hacer muchas cosas con ese robotcito, ¿vale? O sea, podemos rolear como nuestro máster más o menos nos permita, ¿de acuerdo? Eso es una herramienta de roleo muy poderosa. El ingeniero es el especialista en torretas, ¿de acuerdo? El que pone torretas de todo tipo, campos de fuerza, etcétera, etcétera, ¿vale? Para hacer que el campo de batalla, parecido a lo que hace el arcanista con el controlador, de que pues hacemos que el campo de batalla sea como nosotros queremos, pero en este caso el arcanista tiene que medio forzar a que los enemigos pisen sus sellos, el artillero no, el artillero directamente pone las torretas y las torretas ya harán cosas y ya está, ¿de acuerdo? Además tenemos un rifle con el que atacamos a distancia, está bastante bien, podemos aguantar a distancia siempre que queramos. El maquinista, en lugar de invocar torretas, convierte a su pequeño robocito ayudante en un mecha, ¿vale? Entonces nos podemos montar dentro del mecha para como potenciarnos, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, nos convertimos en una especie de luchador mecanizado con ese propio mecha, y obviamente tendrían que primero destrozar al mecha para destrozarnos a los otros, por lo tanto, pues está bastante poderoso. Y ya por último tenemos al operador. El operador lo que hace es invocar pequeños robots soldados que van a copiar nuestras acciones, ¿vale? Nuestras acciones básicas, las habilidades no, pero las acciones sí, y podemos potenciarlos muchísimo. Además, como no tenemos limitación de la cantidad de robots soldados que podemos tener infinitos. ¿Qué es lo que pasa? Que pues obviamente tenemos limitación por turno, porque solo técnicamente nos da para invocar uno, ¿vale? Porque tenemos 3 acciones por turno de normal, entonces si nos cuesta 2, pues ya, aunque no tenga una vez por turno, no vamos a poder, a no ser que tengamos acelerado y tengamos 4 acciones por turno, pero lo normal es que no podamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tenéis un poquito todo lo que hace y ya está. Además, los robots soldados, como se quedan pegados a nosotros, más o menos, van a repetir las acciones que nosotros hagamos, pero también lo podemos designar a unos objetivos, de forma que sigan a esos objetivos y cuando nosotros disparemos, ataquemos o lo que sea, ellos van a atacar a sus respectivos objetivos, ¿vale? Como repartiendo un poco esas acciones y ganando bastante economía de turnos. El velador, ya dijimos que era el típico healer de todos los sistemas, solo que en este sistema se pone escudos, no se recupera vida, no hay clases que recuperen vida. Ahora veremos, pero es una excepción muy específica y no es tanto que recupere vida, sino más bien como que te devuelve al estado en el que estabas antes. Entonces, bueno. Su pasiva, una vez al día, al comienzo de tira un de 10 y puedes sumar dicho dado a cualquier tirada hasta el comienzo del próximo día. Pues bastante bien, es como una especie de intervención divina del velador que nos permite tener pues una suma de un número extra que nos puede venir especialmente bien en alguna situación de peligro. El clérigo es el típico healer especialista, ¿de acuerdo? El clérigo sí que, a ver, tiene herramientas para hacer daño, pero se dedica mucho más a poner escudos y ya está, ¿vale? O sea, pone
escudos potentes a un objetivo o unos escuditos un poco más flojos a un montón de objetivos alrededor suya, etcétera, etcétera. Con su ulti te vuelves invulnerable, lo cual está bastante bien porque no es tanto un escudo, pero es casi lo mismo, es como si te pusiera infinitos escudos durante un turno, entonces está bastante bien. El oráculo es el que se especializa en quitarse escudos él mismo para poner más escudos a los aliados e incluso quitarse escudos a sí mismo para convertirlo en daño a otros enemigos, ¿de acuerdo? Entonces es como una especie de híbrido entre support, healer y DPS, ¿vale? O sea, es el más 50-50 de todas las subclases del velador. Entonces, bueno, si queréis no solo ser unos healbots, que no lo soy con ninguna de las subclases, pero bueno, si queréis quitaros esa fantasía de la mente de no soy healbots, bueno, pues cogeros el oráculo porque es el más híbrido de las tres. Y el restaurador, por último, lo que se dedica es a deshacer lo que ocurrió en turnos anteriores. Es una cosa un poco rara, pero bueno, básicamente el clérigo se dedica a mantener con vida a los aliados durante los turnos, poquito a poco, ¿sabes? Como se va trabajando los turnos, el oráculo hace lo mismo, pero además apoya en la ofensiva, y el restaurador en lo que es bueno es en si los enemigos hacen muchísimo daño de golpe, pues el restaurador te devuelve a como estabas antes, o imagínate que te pone, porque es que su ulti es súper poderosa. Estableces un momentáneo contacto con el alma de un aliado tuyo que de hace un turno y lo arrastras al cuerpo de tu aliado actual a 20 pies, sustituyendo sus puntos de vida, escudos, condiciones y recursos con los que tenía hace un turno. Imaginaos que tenemos un aliado que se ha reventado, o sea, que tenía pues 3 de mana, 2 de vida, 2 de escudo y tenía una condición negativa solo y una positiva, por ejemplo. Y en ese turno y en el siguiente turno un enemigo le ha reventado, le ha puesto 3 condiciones negativas extras, le ha quitado todo el escudo, le ha dejado uno solo de vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que podríais hacer vosotros es usar la ulti y lo devolveríais a como estaba antes, ¿de acuerdo? Es básicamente una especie de pseudo botón de emergencia. Lo que pasa es que tenéis que saber usarlo muy bien porque obviamente para usar la ulti teníais que estar ya con el restaurador, ¿vale? O sea que es complicado. Es muy poderoso, porque yo considero que es el más poderoso de estas tres por las posibilidades que tiene, ¿vale? Como potencialmente hablando es el que más posibilidades tiene de ser poderoso. Pero como que se tienen que cruzar ciertas situaciones para que realmente brille. Es una subclase complicada. Es una subclase complicada. El exaltador. El saltador es el que ya dijimos, especialista en buffos para la party, ¿vale? Para el equipo. En este caso su pasiva lo que hace es tus aliados pueden sumar un D4 a sus tiradas sociales siempre que estén dentro de 30 pies de ti. Pues obviamente esto nos ayuda muchísimo narrativamente porque un D4 extra en cualquier tirada social es súper poderoso, ¿vale? Y además es pasivamente, no tiene limitación. Es muy poderoso, pero bueno. El bardo es el especialista en poner buffos a los aliados ofensivos, ¿vale? O sea, va a hacer que un aliado tenga esteroides por un tubo, ¿vale? Va a convertir a un aliado en una máquina de matar. Imparable, es súper poderoso. El cartomante es una cosa un poco más rara, porque el cartomante, además de amplificar los turnos que van a durar las potenciaciones, también se encarga de convertir las condiciones negativas en positivas, ¿vale? Es un poco más complejo, ¿vale? No tanto pone condiciones positivas, sino más bien amplifica las positivas y convierte negativas en positivas, ¿de acuerdo? Además, el cartomante tiene una cosa rara y es que el cartomante juega un minijuego mientras tú estás jugando. Me explico. Ya os lo medio conté en una de estas guías, pero bueno, lo vamos a ver rápidamente. Y es que tiene esta habilidad, Robot del Destino, referencia a un juego, a una serie de anime poco conocida, que nadie va a reconocer, seguro. Nada, creo que sí. Nos cuesta una acción, nada de mana, y hace una vez por combate, robas 3 cartas de tu mazo. El efecto de las cartas se mantiene hasta el final del combate. El mazo está compuesto de 10 cartas, 2 azules, 2 rojas, 2 verdes y 4 amarillas. Las amarillas no hacen nada, ok, son la mayoría. Las verdes suman más un objetivo, vale. Las azules aumentan un turno el efecto y las rojas restan en un objetivo y reducen un turno el efecto, lo cual las rojas son terribles, pero bueno, hay 2. Vale, eso de por sí determina todo el poder que van a tener todas las habilidades del cartomante.
Y diréis, pero ¿y si me toca una mala robada? Eso es una mierda, ¿no? Porque además, en cuanto cambia de su clase, las cartas se van a seguir aplicando, efectivamente. Pero tenéis esta habilidad de aquí, que hace básicamente que si un aliado dentro de 30 pies recibe un estado perjudicial, puedes invocar el poder del necio, descartar una carta a elección y robar una carta, ¿de acuerdo? Entonces, que no tenéis que casar permanentemente con vuestros mazos, porque podéis ir ciclándolo un poquillo y tal. Además, como no especifica ni limita, si un aliado se aplica a sí mismo una condición negativa por el motivo que fuere, también se podría aplicar esto siempre y cuando estéis a 30 pies de él, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Lo dicho, el cartomante juega un minijuego dentro del propio juego. Es una cosa súper curiosa, pero bueno. No recomiendo que juguéis al cartomante de primera porque es bastante complejo, la verdad. O sea, si vais a jugar alguno, jugad al bardo, porque es el más sencillote para aprender un poco a jugar y demás. Pero bueno, que sepáis que el cartomante está ahí. Es súper curioso, súper curioso. Y bueno, yo os animo a probarlas todas, obviamente. Y por último, el bailarín de las subclases del exaltador. El bailarín es también un apoyo, pero especializado en la parte ofensiva, sumándose a la ofensiva, ¿de acuerdo? El bailarín no se va a quedar en la parte de atrás tocando unas notitas y unos bailecitos y ya está ahí os potencia. No, no. El bailarín básicamente tiene dos estilos de baile: Jinga y Tribal. En Jinga, todas sus habilidades aportan vigorizado 1, que es pues básicamente una condición que nos permite que el número de energía y mana que cuestan los hechizos y habilidades se reduce en 1 hasta un mínimo de 1, y si cuesta 0 se va a mantener a 0, ¿vale? Pero si cuesta 1 no se va a reducir. Eso lo aporta a él y a todos los aliados cada vez que use una habilidad estando en Jinga, lo cual es muy poderoso. Y cuando nos metamos en Tribal, damos coraje 1 a mí, o sea, a nosotros y a todos los aliados. Coraje 1 nos hace inmunes a las condiciones restrictivas. Entonces, bueno, tenemos Jinga para una versión más ofensiva, ¿vale? De bailarín. Y Tribal para una versión más defensiva y protectiva del bailarín. Ambos aplican sus condiciones pasivamente, simple y llanamente por usar habilidades y estar en un estilo de baile. Aplicas las condiciones en área, por lo tanto te da libertad económica de turnos para poder centrarte en tú ser quien realmente vaya a repartir los palos. ¿Vale? Además de que nuestras habilidades ya de por sí hacen cosas, pero se suma a que pasivamente nosotros hacemos efectos en área por estar en un estilo de baile, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el bailarín es muy poderoso. También tiene algunas cosillas relacionadas con el artista marcial, y es que también tiene combos, el bailarín, muchos combos, pero los combos en sí no son tanto el fuerte del bailarín, sino más bien que vas aplicando estados pasivamente en área todo el rato. Pero además tú puedes pegar y vas a pegar bastante duro. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad ahí. Y por último, el mítico. El mítico, recordemos que era el apoyo, en este caso especializado en debuffos. Justo lo contrario al exaltador. En este caso la pasiva tenemos, puede ser, o sea, puede ser no, es... Puedes hablar con los no muertos y los cadáveres recientes, ¿vale? O sea, en combate no nos va a ayudar demasiado, pero en social y narrativo sí. Es una tónica, ¿vale? O sea, lo normal suele ser esto. Lo raro es que una pasiva nos ayude fuera del combate. Y recordemos que, por lo dicho, se estaba especializado en aplicar debuffos a los enemigos para que no se pudieran ni mover del asco. Entonces, tenemos al brujo. El brujo es el, como suele ser lo normal, ya hemos dicho, el más planito de todos, y es que pues, se dedica a poner condiciones negativas, restrictivas y debilitantes a los enemigos y poco más, ¿vale? O sea, las pone y ya está. Le resulta bastante fácil porque muchas de sus habilidades, si no todas seguramente no, pero prácticamente todas, sí que tanto aplican condiciones como facilitan aplicar condiciones. Entonces está bastante bien. El arúspice, en su contraparte, lo que hace es más bien se aplica a sí mismo condiciones para esparcirla a los enemigos e infligirle daño por cada condición que estaba sufriendo, ¿de acuerdo? O sea que es más difícil de controlar, vamos a decirlo así. Es un poco más complejo porque tenéis que llevar cuidado con cuántas condiciones os estáis aplicando, porque al final os podéis quedar muy inutilizados vosotros mismos, ¿vale? Y ya por último, el arlequín es un poco una mezcla de los dos, porque el arlequín tanto aplica condiciones como a la vez se aplica a sí mismo para esparcirlas más y se aprovecha por cada condición que los enemigos sufren, ¿de acuerdo? Lo que pasa es, hay un pequeño twist, y es que el arlequín invoca clones. Entonces, no solo te tienes que
centrar en como las condiciones que tú estás sufriendo, sino más bien en las condiciones que sufren tus clones. Porque tú lo que haces en muchos casos es te quitas las condiciones que estás sufriendo para cedérselas a tus clones y que tus clones esparzan esas condiciones. Además, tienen algunas habilidades que hacen daño a los enemigos por cada condición que estén sufriendo. Entonces, pues obviamente puedes llegar a causar un completo caos con el místico, ¿de acuerdo? Entonces, cada una hace más o menos lo mismo, pero de una forma distinta. Se aprovecha también de algunas cosas. En el caso del brujo no hace tanto el daño, sino más bien simplemente aplica condiciones. El arúspide se las aplica a sí mismo para aplicar condiciones muy poderosas a los enemigos. Y el arlequín se aplica a sí mismo para aplicárselas a los clones, para que los clones las vayan esparciendo. Entonces, bueno, un caos, ¿de acuerdo? Cada vez hay una escaladita un poquito más fuerte. Y eso es un poquito todo, gente, por la parte de las clases y las subclases. Sé que es mucho texto, pero bueno, hemos visto así un poquito por encima todas, básicamente, todas las del sistema, que era importante porque recordad que la tercera subclase de cada una de las clases que hemos visto es la que se viene con la segunda temporada, entonces obviamente había que cubrirla. Poquito más, espero que os guste esta guía extensa. La más larga creo que me ha salido. Dale a like si es así, suscribiros para más contenido, descargaros la aplicación, como digo siempre, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.